ambas formas de deseo sexual, el espontáneo, el que surge como chispa de la nada, y el que se activa a través de un estímulo, ambos son normales, son saludables y son dignos. Y es muy especial que las mujeres entendamos que necesitamos los dos. Como mujeres seguimos interpretando que nuestro cuerpo de mujer es un territorio que está como presto diseñado para que sea tocado por alguien más. Y eso es una decisión, es algo que hacemos porque queremos compartir nuestra sexualidad con alguien más. Pero en soltería o en pareja, el autotoque y la autoexploración no solo es placer que tú mereces, necesitas y que es saludable para ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Saludablemente Mujer. Hoy vamos a hablar de algo que, aunque afecta a millones de mujeres, todavía se vive en silencio y es el deseo sexual femenino. Y la ciencia es clara porque entre el 30 al 40% de las mujeres reportan baja de libido en algún momento en sus vidas y más del 80% de quienes están en perimenopausia o en menopausia, sí, gracias a todas ustedes por escucharnos, sienten cambios importantes en su deseo, pero nadie lo quiere hablar. Por eso es que hoy tenemos con nosotras a una invitada súper especial, Julieta Solórzano. Ella es magíster en sexología, diplomada en neurobiología del comportamiento humano, autora de libros de sexualidad y afectividad. Y no saben, en su página tiene un pocotón de recursos que nos van a servir, que los vamos a poner aquí abajo para que ustedes lo puedan ver. Y el tema de hoy justamente es ese, es hablar de ese deseo sexual femenino. Entonces, bueno, bienvenida Julieta. Yo voy a empezar con la primera pregunta porque cuando Vale y yo estábamos viendo tu biografía dijimos, no, pues que nos encanta el tema porque es algo que no hablamos constantemente. ¿Por qué el deseo sexual femenino, verdad? Algunas veces yo creo que la gente lo puede poner como un extra, pero no es un extra, porque es parte de ese bienestar integral de la mujer. Y sobre todo por lo que hablábamos anteriormente, que hay muchas mujeres que en silencio reportan esa baja de libido y ese deseo sexual. Entonces la pregunta sería, ¿por qué el deseo sexual femenino no es un extra, sino que es parte del bienestar integral de la mujer? Gracias, Yanira, Valeria. Estoy muy contenta de estar aquí. Me siento en casa. Amo hablar de temas de mujeres, entre mujeres. Y empecemos con esa primera respuesta. En efecto, muchas mujeres aprendimos que el deseo sexual era un extra o algo que estaba como reservado para mujeres que estaban en pareja o solamente ganas de tener sexo, o eso que teníamos que tener como muy en alto, muy activado para satisfacer las expectativas de la pareja. Y que cuando no hace match con las expectativas de la pareja, entonces ahí empieza una urgencia de que levantarlo rápidamente, Ujú. eh, con lencería de leopardo, con trucos de Instagram, con lo que sea, siempre y cuando logremos que la pareja no elija irse con alguien más. Y la verdad es que no va de eso. El deseo sexual en las mujeres es más una señal interna que nos dice cómo está nuestro cuerpo y cómo están nuestras relaciones con todo, con las finanzas, con el trabajo, con nuestros hijos, con la pareja. Eh, Todo esto que acabo de mencionar afecta el deseo sexual. Por eso, en esta conversación quizá me escuchan más de una vez decir que el deseo sexual en mujeres es contextual, que es cambiante y que también es altamente sensible a todo lo que le pasa a una mujer en su vida, y la guinda de la torta es cómo ella lo está interpretando. Por eso, cuando hay deseo sexual bajo, decir que es fisiológico y echarle la culpa a la menopausia o a la perimenopausia, que es lo que suele pasar, Ujú. falso. O quizás incompleto es la palabra más adecuada. Es incompleto porque afirmar eso así de manera plana sería negar la naturaleza eh, contextual que tiene el deseo sexual femenino. Y por mi práctica privada les puedo asegurar que si yo recibo a dos mujeres, una de 48 y una de 28, ambas con el mismo síntoma, me van a narrar el mismo contexto. Estoy cansada, físicamente siento que no puedo más, eh, trabajo para todos, me dejo de última,
siento que estoy rodeada de personas que no son la persona correcta, es más, no estoy con la pareja correcta. Mm, Y por escuchar tantas veces esto, es que estoy convencida de que es contextual y además de todo esto, quiero que veamos que nos refleja mucho el estado de bienestar, porque si yo entrevisto a una mujer de 48, con todo y su contexto de menopausia o de perimenopausia, porque puede estar en ambas ujú, etapas, si esta mujer tiene la interpretación de esta etapa es la decadencia de mi vida sexual, su deseo va a responder a esa interpretación. Pero si por otro lado me reúno con otra mujer de 48 que tiene la interpretación que su deseo sexual, su vida sexual va más allá de todo lo que tiene que ver con las etapas que está atravesando, este es el tipo de mujer que se permite incluso tener una nueva relación y si se lo permite y la tiene, tiene el combo perfecto para vivir el mejor momento del deseo sexual en su vida e incluso el lubricar como una chica de 28. Y ahí es mm, donde está la clave, que como mujeres sepamos que el deseo sexual, aunque se muestre en esta esfera de la vida, pues tiene un origen que va mucho más atrás, que tiene que ver con cómo se está relacionando con su propio cuerpo y con la vida, y aquí entra todo. Entran las hormonas, sí, la etapa de vida en la que estás, pero también nos habla de cómo estamos relacionándonos con todo lo demás. Por eso es que dejarlo de lado y verlo como algo accesorio es como cerrarnos así los ojos y no ver una especie de termómetro que nos está dando información sobre nuestro estado general de salud como mujeres, que lo incluye todo. Mira, Julieta, qué interesante, porque hace unas semanas, hace como un mes y medio, creo, entrevistamos a una doctora, la doctora Carmen, que ella acompaña a las mujeres en esta etapa de la perimenopausia y la menopausia. Y hablamos del componente sexual y yo le decía a ella, a mí cuando muchas de las mujeres, ¿verdad? La mayor parte de mis amigas están también en etapa menopáusica, como yo, y muchas hablamos, o sea, entre nosotras sí es un tema que lo hablamos entre algunas, de la parte sexual y en muchas de ellas no, que no quiero, que no me provoca, que no tengo ganas, que no lubrico, ¿no? Y en mi caso, para mí esto ha sido un tema muy importante durante toda mi vida y yo he estado muchos tiempos sola y yo siempre he buscado pues ayuda en los aparaticos, no sé, en el dildo, en el vibrador, en lo que sea. Y a mí me impresionaba, inclusive a principios de este año estaba, que lo dijiste antes, yo decía, wow, pero que lubricaba yo creo que como una de 20 años. Yo era, pero ¿qué es esto? Supuestamente no debería estar como todas las demás. Entonces me llama mucho la atención y justamente cuando ahorita venías, me encantó lo que dijiste de que es algo contextual. O sea, yo creo que sí la parte física tiene que ver, pero muchas veces, la mayoría de las veces es parte mental. Y en los últimos 2 meses me ha bajado el líbido, pero muchísimo, que no me he masturbado, ¿no? Y eso me parece interesante. Y ahorita me voy a poner a empezar a ver, bueno, qué está pasando en mi vida que no lo estoy haciendo como lo estaba haciendo antes, que era todas las semanas regularmente. Entonces, voy a tomar en cuenta esa parte contextual. Mi vale. Julieta, bueno, bienvenida a nuestro podcast. Este tema me llena mucho porque soy coach especializada en salud hormonal y menopausia. Y cuando vienen las mujeres a hablar conmigo para consultar diferentes temas sobre esta etapa de la vida, lo último que me ponen en la lista de síntomas, pero no porque no lo sientan, sino porque les da pena decirlo, es la baja libido, la baja en la libido. Y eso es recurrente en todas las mujeres que veo. O sea, siempre, siempre sale la libido, pero muy interesante, como que eso hablemos al final. Primero hablemos de los sofocos e inevitablemente durante la conversación sale el tema del cambio en la relación con su pareja, anclado a los síntomas, pero también a esa falta de deseo, a esa falta de comunicación, de manifestar cómo se sienten, qué sienten. Y muchas, yo diría el 90% de las mujeres que yo veo sienten culpabilidad por no sentirse, eh,
no sentir deseo sexual. Se sienten culpables, sienten que están fallando ellas, que algo está mal en ellas, que algo ya no es como antes, y que no tienen mucho campo de acción, que no pueden hacer más y dicen, bueno, pues estoy como resignada, esto es lo que, esto es lo que hay en ese sentido, pero prefiero, bueno, como no puedo hacer mucho, mejor me voy por otro lado y soluciono los sofocos. Es más fácil, o sea, como que hay terapia de hormonal, o sea, como que le dan prioridad y la libido la dejan de lado. Para mí es un tema que es doloroso en cierto sentido porque los matrimonios y las relaciones se van desgastando justamente por esta falta de, de relación íntima, que es también uno de los cimientos importantísimos de las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, aquí quiero hacerte una pregunta relacionada con este tema, porque nos afirman que para estar perfectamente bien y que pues todo fluya, que seamos mujeres exitosas, empoderadas, saludables, siempre tiene que, además de todo, de la perfección que nos imponemos, tenemos que tener ganas de tener sexo. Y esto es solo una idea que nos vendieron, o cuéntanos cómo podemos reenmarcar esta idea, esta creencia que la mayoría de mujeres tienen. Wow, imagínate tener ganas de tener sexo todo el tiempo. ¿Tú tienes hambre todo el tiempo? Yanira, ¿tú tienes hambre todo el tiempo? Ahorita sí. No, mentira, mentira. Eventualmente, eso que acabas de decir, me voy a anclar de allí con el ahorita sí, porque en efecto, eh, antes de desarrollar la idea con lo que Yanira acaba de decir, quiero mencionar que esa idea que nos vendieron, más que una idea, yo diría que es una trampa social, cultural, que nos Mm, ha hecho mucho daño a las mujeres. Y lo que tú acabas de decir, vale, cargamos toda esa mochila encima de toda esa carga. Entonces, eh, usemos este espacio para difundir que es una idea, que es un mito, que tuvo muy buena difusión, pero no por el hecho de que haya sido exitosa la difusión, deja de ser mito. Es que lo mm, es. El deseo sexual femenino no puede funcionar como un interruptor, de hecho no funciona como un interruptor que siempre está en modo on. No siempre tenemos hambre, pero ciertamente en algunos momentos vamos a identificar con mucha claridad, ahorita sí tengo hambre. Así funciona el deseo, es decir, va a haber momentos en los que sentimos ese chispazo así automático de la nada y el deseo va a surgir así. Ese deseo es el deseo espontáneo, pero hay otro tipo de deseo sexual y es el deseo sexual que funciona un poco como los ordenadores cuando están en estado de hibernación, ujú, conectados a la corriente, que están encendidos, pero que están en estado de reposo. Esa forma de deseo sexual se llama deseo sexual reactivo y funciona activándose con un estímulo. No es igual que el espontáneo, sino que se activa con un estímulo como cuando mueves tu ordenador y reacciona y te muestra en la pantalla y empiezas a trabajar. Y si te puedes llevar puesto algo de todo este podcast, solo una cosa que quieras recordar, por favor llévate puesto que ambas formas de deseo sexual, el espontáneo, el que surge como chispa de la nada, y el que se activa a través de un estímulo, ambos son normales, son saludables y son dignos. Y es muy especial que las mujeres entendamos que necesitamos los dos. Ustedes se imaginan a una mujer que acaba de dar a luz hace 24, 48 horas y que tenga el deseo sexual espontáneo activo. Es que no, sería un caos para el bebé y sí, sería un no, caos para ella y para todos. sí, sí. El sexual activo lo vamos a tener en algunos momentos de nuestra vida, como por ejemplo en la adolescencia, por toda la novedad, cuando estamos conociendo a alguien, cuando estamos en esa fase de enamoramiento o durante la ovulación. Son como tres espacios en los que podemos identificar con mucha claridad cuando está activo el espontáneo. El resto del tiempo, no es que estoy mal, no es que hay un problema en mí, es que no sabía que el deseo sexual que está el resto del tiempo es un deseo sexual reactivo. Necesita de una intervención, de un estímulo para poder ser, para poder iniciar la actividad.
Y repito que ambos son saludables, son dignos y absolutamente normales. Y es importante que estén los dos porque no podemos estar todo el tiempo en modo reactivo y tampoco vamos a estar todo el tiempo en modo automático. Necesitamos para atravesar la vida y las cosas que nos pasan que ambos existan. Mira, Julieta, que con todo lo que tú acabas de decir, yo he sentido un alivio en el corazón. ¡Ah! Mira, yo tuve la menopausia a los 44 años, ya no he hecho el cuento porque todos los que nos escuchan hace 150 episodios, que por cierto, tú eres el episodio 150, ya saben la historia, lo repito por si alguien no lo sabe y no escucha por primera vez, yo tuve la menopausia, yo experimenté la menopausia a los 44 años de manera natural e inesperada, de un año después de que nació mi segundo hijo. Y una de las cosas que me pasaron muchos síntomas, uno de ellos fue la baja de libido. Yo me acuerdo que yo le decía a la gente, me da lo mismo ver un árbol, una flor y a Brad Pitt parados al frente mío, me da exactamente igual. Mira cómo estaba. Y la culpabilidad que yo sentía, decía, Dios mío, bueno, mi marido es un santo, él me ha acompañado en todos estos años, hemos reinventado las formas de nuestra relación, porque obvio, como yo experimenté tan joven la menopausia, tenía mucha falta de lubricación, etcétera, etcétera. Y hemos ido encontrando la vuelta a lo largo de los años, ya son 8 años de esto. Mi punto es que escuchar que no es una obligación sentirlo, el deseo de que sale natural. Hay veces espontáneo, súper espontáneo y hay veces en que es lo que tú mencionas, que hay que hacer el trabajito, el estímulo y tal. Y que es totalmente válido, que es totalmente normal. Tú no sabes lo que es sentir eso como que, wow, llegó la luz, o sea, pude entenderlo y de esta manera puedo entender mejor justo a todas las mujeres que trabajan conmigo, que son mis coaches, mis clientas, para reenmarcar y redefinir ese concepto. Porque lo primero que te pintan todos los coaches, todos los que estudiamos en este tema, es las formas de solucionarlo. Cómete chocolate negro más 4 aguacates y 5, no sé, ostiones. Todo está bien, es ayuda, pero ¿por qué buscarle la solución? O sea, ¿por qué mirarlo como que es un problema a solucionar? Cuando en realidad es una condición que uno puede mirarla diferente y atreverse a sentirse en paz con eso. Y aprender a escuchar a tu cuerpo también, porque cuando es espontáneo y surge, está bien, y lo sientes y disfrutas, en lugar de sentir como que, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo? O no siento nada, pero ¿qué será? ¿Que estaré haciendo algo mal? Y empieza lo que hablamos en el podcast, en el episodio pasado, ese declive en la comunicación, en el amor, en el amor propio, en juzgarte. Entonces, bueno, me he quedado como muy, muy movida con todo esto que has mencionado. Y fíjate que, no sé, viéndolo también en retrospectiva, en tanto cuando estaba en relación de pareja como cuando estoy sola, hay algunas veces que yo siento es así como, uy, lo siento, necesito buscar ese vibrador ya. Pero hay otras veces que digo, ay, tengo como insomnio. ¿Sabes qué? Vamos a activarlo. Y lo activo, o sea, está como, no es espontáneo, sino reactivo. Igual me pasaba en pareja, que algunas veces tal vez, no sé, ya habían pasado 5 días y no habíamos tenido relaciones. Y era que conscientemente como dos adultos decíamos, bueno, ¿y qué tal si tenemos? Bueno, ok, apaga la luz. No sé, o sea, y hacíamos esa parte reactiva más como una decisión, que es lo que me pasa a mí cuando estoy sola y algunas veces si no puedo dormir, si estoy pensando en cosas, no sé, digo, bueno, ¿y por qué no satisfacerme sexualmente? Que esto es algo que yo sé que el cuerpo produce oxitocina, endorfinas y todos estos químicos de la felicidad que me hacen calmarme también y relajarme. Entonces, es una buena forma de eso. Entonces, bueno, hablando justamente de este tema, Juli, a mí me gustaría que habláramos de cuáles son esas cosas que uno puede hacer para encender o apagar ese deseo de la mujer y cómo empezar a reconocerla. Para mí el autoconocimiento es súper importante y era lo que tú decías de la parte contextual.
no sé, o sea, por ejemplo, el American Psychological Association muestra que el 60% de las mujeres que tienen un estrés crónico, o sea, todo el tiempo, reportan una disminución significativa en su deseo sexual. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que nos pueden encender o apagar ese deseo y cómo podemos empezar a reconocerlas? Bueno, empecemos por recordar que el deseo sexual en efecto es cambiante, que es contextual y que es muy, muy sensible a lo que le pasa a una mujer en su vida y a cómo ella lo interpreta. Vamos a sumarle ahora otro elemento. Y el otro elemento que le vamos a sumar es que dentro del contexto de cada mujer hay aceleradores y hay frenos. Y que estos aceleradores y frenos son muy subjetivos y muy personales. Fíjate en los ejemplos que daba Vale hace rato sobre Brad Pitt y un árbol, para ella eso era nulo, ni frío ni calor. Puede pasar que, y eso porque ella tenía un contexto, um, en tu contexto actual puede pasar que un estímulo que a ti te resulte súper hot, súper estimulante, a Valeria le resulte repulsivo y a mí no me dé ni frío ni calor. Por esto de que es muy particular y subjetivo, es que a veces los hacks, cuando vienen de afuera, que Valen también lo mencionaba, cómete cuadritos de chocolate, come esto. Los hacks, los trucos que vienen de afuera no siempre van a funcionar, porque cada mujer necesita identificar cuáles son sus aceleradores y cuáles son sus frenos, y esa tarea no se delega. Ciertamente puedes usar como orientación algunos que son universales. Por ejemplo, juguemos un ratico que ustedes me cuenten cuáles creen que son el top 3 de frenos que yo escucho en mis sesiones privadas. No tengo Mm, tiempo. ¿Puede sí, ser? estoy muy estresada, estoy muy Estoy estresada. muy estresada. Ok, Los hijos no me los dejan. dos, ok. Una más, así. Em, Estoy cansada. Me duele la cabeza. ¿Qué dijiste, vale? Me duele la cabeza, la Me duele típica. la cabeza. Bueno, creo que atinaron a dos. El primero, el más frecuente, es los conflictos no resueltos. En mujeres, el primer freno reportado son los conflictos no resueltos y el resentimiento que se va acumulando. Y el segundo, donde podría entrar el me duele la cabeza, es la fatiga física, es la Mm, carga y todo lo que físicamente la mujer reporta como esto me lo impide. Y el tercero que está en lo que las mujeres que vienen a trabajar conmigo en privado reportan es que no están teniendo satisfacción sexual en las últimas relaciones, entonces no quieren repetir. mm, Y hay universales como los malos olores, por ejemplo, pero como en su mayoría yo trabajo con mujeres que están en relaciones de pareja a largo plazo, no está ni siquiera en el top 5 los olores desagradables. Pero nos podemos orientar en algunos universales para tener quizá un poco de orientación, pero la tarea de que cada mujer identifique cuáles son sus aceleradores y cuáles son sus frenos es vital. Si me preguntas qué hacer para identificarlos, tomar notita como en la escuela o tomar nota a través de un voice o hacer notas mentales. Todo lo que a ti te drene, todo lo que a ti te resulte desagradable, te genere malestar, rechazo, eso es un freno, sea sexual o no. Porque como es contextual, si yo paso todo el día expuesta a un estímulo que rechazo, es muy poco probable que yo me sienta estimulada sexualmente al final del día, en la tarde o en algún momento. Entonces, todo lo que me genere repulsión, rechazo, eso es un freno, aunque no sea sexual. Y si quiero identificar mis aceleradores, pienso en todo lo que me resulta placentero y quiero repetir. Y cada vez que identificamos algo en nosotras, sea freno o sea acelerador, especialmente si es un acelerador, no lo juzguemos. Y esto también es súper importante porque muchas veces si haces el trabajo que te estoy pidiendo que hagas, vas a descubrir cosas de ti que quizás te van a parecer desconcertantes. No las juzgues. Tómalo como cuando identificas la temperatura del ambiente donde estás. Dices, bueno, ujú. ¿qué tal temperatura? Lo identificas y sigues tu vida. Un poco así, no tienes que tomar decisiones si descubres, oh, tengo este acelerador y empiezo a sentir vergüenza al respecto,
porque no se supone que esto me resulte estimulante sexualmente. Ya veré qué Ujú. hacer con eso, qué decisión tomar, pero el primer paso para identificar qué te estimula y cuáles son tus aceleradores y tus frenos es ver qué te resulta agradable y placentero que quieras repetir y por favor no lo juzgues. Volviendo a la pregunta que te hice, ¿cuáles son los tres tops Aceleradores. aceleradores que las mujeres te comparten en tu terapia? Mira, el primero de todos es que sientan que tienen un ambiente de confianza y que no están juzgando su cuerpo. Wow. Cuando las mujeres sienten que su pareja juzga su cuerpo, eso las retrae sexualmente, es el primero. Lo segundo es sentirse deseadas, es lo que más quieren, sentirse deseadas sexualmente, sentir que le resultan atractivas a la pareja. Y el tercero es la privacidad, es que puedan tener espacios sin hijos, sin padres, sin vecinos, sin mascotas, lo que más les resulta un espacio para soltarse sexualmente es contar con privacidad. Esa- Interesante, ¿no? O sea, y justamente pensaba en mi cabeza que todo eso, sobre todo si vienes de una vida que es súper agitada, una vida que es súper acelerada, con mil cosas, con mil pendientes, agendas llenas de actividades, claro, justamente vas a buscar un lugar, un espacio donde todos esos aceleradores se puedan producir, pero sobre todo el tema de estar en privacidad y creo que en tranquilidad para que tengas tu tiempo de conectar con esa parte de ti, con ese estímulo, permitirte relajarte y poder disfrutarlo sin tener los pendientes, sin tener la gente alrededor, sin tener que salir corriendo, ¿sabes? Como creo que sobre todo más con más edad se vuelve imprescindible el poder disfrutar en un ambiente con calma, como chill, como lindo, para poder darle sobre todo con el contexto que tenemos de los cambios hormonales, darle un espacio, pero importante en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, y me gustó mucho lo que tú decías, no juzgarnos, no juzgar porque descubrimos que esto puede ser un acelerador. Y no sentirnos mal, no sentirnos como que, porque creo que mucho del tema del deseo sexual se ata a lo malo a juzgarnos, como que la connotación que se le da es negativa. En lugar de mirarlo como algo bonito, necesario, parte de nuestra naturaleza, es como que la mirada que se tiene sobre el deseo sexual es muy, no lo veamos, tapémoslo, no lo hablemos, mejor en voz baja. Y viene mucho el tema de juzgarte, autojuzgarte. Qué bueno poder empezar a tener conversaciones abiertas sobre este tema. Como se habla, hoy en día se habla abiertamente de 200.000 cosas, unas más relevantes que otras, otras que no sé ni por qué se habla. Qué bueno que podamos empezar a hablar de este tema, que yo estoy segura que nuestras mamás no lo hablaban. No digo la generación, ¿no? Como que las generaciones eh, que estamos hoy en día viviendo entre los 50 para atrás, tenemos esa oportunidad de mirarlo de otra forma. Y me encanta que pueda ser de una manera abierta, quitándole el componente del juicio y de la culpa, ¿no? Y hablando en este contexto del deseo, hay muchas mujeres que hoy en día optan o viven como solteras. Como yo. Sin pareja. Ajá, exacto, pero ya no es ese de que hoy me tengo que casar para ser feliz, etcétera, etcétera. No, hay muchas mujeres profesionales, exitosas, guapas, buenas gentes, están solteras. ¿Qué papel juega la autoexploración en este caso? ¿No? Especialmente cuando hay muchos estudios que dicen que el tema de la autoexploración mejora esa conexión corporal con uno mismo y hace que la respuesta sexual se incremente hasta un 65% en las mujeres. Es altísimo. ¿Cómo lo vemos a este tema, mi Juli? Bueno, el deseo sexual es tuyo, siempre. Mm. Estés soltera o estés en pareja, el deseo sexual siempre va a ser tuyo y es importante que cada mujer pueda internalizar eso y eventualmente vamos a decidir compartirlo con alguien más. Pero la autoexploración en este caso no puede ser vista como un plan B porque no lo es. La autoexploración, el autotoque, ni es un plan B,
ni tampoco es como un consuelo para mujeres solteras porque la soltería no es un problema. La soltería en muchas ocasiones es un espacio que todas nos podemos dar en algún momento en la vida, es un espacio de crecimiento, tiene una carga negativa y por eso se piensa generalmente que el autotoque es como algo que viene a cubrir algo que no está bien. Y en lo absoluto, en realidad, tiene todo que ver con que cada mujer se conecte consigo misma. Así que el autotoque es importantísimo y la autoexploración para que tú sepas qué te causa deseo, en qué intensidad, con qué frecuencia, dónde te gusta ser tocada. Todas esas respuestas, antes de pretender que nos las responda alguien, vale explorarlas con nosotras, no solamente por un tema en contexto de placer sexual, sino que también es salud. Y ahora se me acaba de ocurrir una anécdota con una consultante que hace años me planteaba. Ella fue a conversar conmigo porque había sido diagnosticada con cáncer de mama y estaba en estadio 4 en ese momento. Y la razón por la que conversaba conmigo es porque le estaba costando lidiar con el juicio de su familia acerca de cómo es posible que tú tengas este diagnóstico en etapa 4 y no te hayas percatado antes. Para ella eso era un juicio durísimo y la respuesta que le daba a sus familiares es que ella no tenía pareja que la tocara, por eso no se dio cuenta a tiempo. Y Mm. esto no lo estoy sacando de un libro, esto no pasó en una novela, esto fue una conversación real con una mujer y quería compartirlo porque esto sigue pasando. Como mujeres seguimos interpretando que nuestro cuerpo de mujer es un territorio que está como presto diseñado para que sea tocado por alguien más. Y eso es una decisión, es algo que hacemos porque queremos compartir nuestra sexualidad con alguien más. Pero en soltería o en pareja, el autotoque y la autoexploración no solo es placer que tú mereces, necesitas y que es Ujú. saludable para ti, es que es parte de tu esquema de salud general. Y ojo que no solo me refiero al autotoque y a la autoexploración en la vulva, en la vagina, es que son los senos, es el cuello, es la espalda, es Claro. entrar en contacto con todo tu cuerpo porque la piel, que es el órgano más grande, es súper sensible al placer en general y al placer sexual. Entonces, em, en soltería o en estando en pareja es súper importante que sepamos que este cuerpo es nuestro y que no solamente es un asunto alrededor de nuestro placer sexual, sino que es parte de estar conectadas con qué nos pasa, cómo cambia nuestro cuerpo, qué sentimos. Es súper importante el no desconectarnos de de este cuerpo de mujeres que por fortuna tenemos y que tiene muchas terminaciones nerviosas para disfrutar del placer, pero que también es nuestra responsabilidad cuidarlo y el autotoque y la autoexploración nos mantienen haciendo ese trabajo, pero de forma placentera también. Y mira que cuando hablas de placentero es un término que no se ha ligado en el buen contexto por muchos años, sino siempre con la connotación que te decía hace un momento hacia lo pecaminoso, negativo, lo como quieran llamarlo. Cuando es verdad que yo creo que la relación sexual más plena empieza contigo mismo, cuando te das la oportunidad de sentirte, de tocarte, de mirar cómo te sientes, no solo en las partes íntimas, ¿no? Sino en otras partes de tu cuerpo. Creo que empieza por ahí y ahí empieza también a surgir ese autoconocimiento de lo que a ti te gusta, para que cuando lo compartas con otra pareja puedas decirle, mira, esto sí, esto no, por aquí sí, por aquí no, para que se complemente y pueda, no sé, pueda hacer en ese momento, sea que estés con pareja o sola, una situación de verdadera conexión contigo misma, ¿no? Con quien tú de verdad te vas sintiendo desde la comodidad, desde el placer. Me parece tan bonito lo que mencionaste, ¿no? De sentir nuestra piel.
creo que muchas veces no nos permitimos eso, o sea, no nos permitimos porque no está bien tocarse, no está bien mostrarse, no está bien, digo, por los juicios, ¿no? Siempre por los juicios de la sociedad, etcétera. Creo que hay que aligerarse en ese sentido. Millani. No, de verdad que ha sido muy interesante lo que estás diciendo. Siento como si me estuvieras hablando a mí, como si el podcast fuera para mí. Al menos también en esta parte del autoconocimiento y la autoexploración. Yo he sido una persona que yo no sé desde cuándo, pero tengo fotos de hace 20 años que celebraba mi cumpleaños, o más de 20 años, y estoy llorando porque el regalo que me dieron mis amigos fue un vibrador. O sea, el de la felicidad, estoy llorando. O sea, que esto creo que viene, se remota a tiempos pasados en mi caso. Entonces, para mí, tocarme ha sido muy importante. Pero lo que hablabas también, o sea, no ha sido solamente de la parte del autoconocimiento, que como dijiste tú, mi Vale, uno se aprende tanto a conocer. O sea, cuando a mí, a una mujer me dice, no, es que a mí me cuesta full llegar, y yo llego todo el tiempo. O sea, cada vez que tengo relaciones, yo llego. O sea, y cuando lo estoy haciendo conmigo misma también. Y eso es una parte, pero la otra parte ha sido que yo he encontrado cuando me toco formas de calmarme. Entonces, todas las noches yo me hago aquí en la frente con mis deditos y me toco. Y con eso me calmo y con eso me cuesta dormir. En los últimos meses también me estoy tocando mucho los senos, pero de cariño, ¿no? Como, ay, o sea, y eso me calma también. Entonces, no es solamente la parte sexual, sino que ese placer puede venir de otras cosas. Tal vez lo que mi cuerpo necesita ahorita es alguien que me calme y qué mejor persona que yo que me amo tanto, ¿no? Entonces me pareció de verdad que súper lindo. Hablando de otro tema, bueno, esa es la parte de las mujeres solteras, pero justo la semana pasada estábamos entrevistando a estos chicos que escribieron un libro, que han estado 27 años casados, han estado 14 años acompañando a las parejas en este proceso. Y hablamos también de la parte sexual. Teniendo en cuenta, ¿verdad, Juli, que las investigaciones indican que cuando uno, ¿verdad?, que está en pareja, hablamos abiertamente del sexo, eso puede ayudarnos a tener mayor satisfacción sexual, incluso después de muchos años juntas, ¿no? ¿Qué le dirías tú a una mujer que lleva años con su pareja y que siente que ya no siente ese deseo como antes? Que es muy normal. Es muy normal porque recordemos que el deseo sexual es cambiante y que va a fluctuar con lo que a la mujer le pasa, y que también es contextual, así que es muy normal que no siente el deseo como antes, pero no por eso tiene que llegar a conclusiones apresuradas sobre entonces hay algo mal en mí o hay algo mal en mi pareja, en mi relación de pareja y por eso eh, el deseo sexual no lo siento igual. No, 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 es importante que no nos comparemos con cómo sentíamos antes, porque antes había otro contexto. Entonces, es muy normal que sientas esto y lo que corresponde hacer aquí es cómo actualizar esa lista que tenemos de cuáles son mis aceleradores y cuáles son mis frenos. Si yo actualizo esa lista, no va a ser mayor problema el hecho de que no me esté relacionando igual con el deseo. Y también le incorporo a esto que ahora sé que el deseo sexual, por una parte, puede ser espontáneo, pero la mayor parte del tiempo va a ser reactivo, va a ser responsivo. Y aquí saco mis aceleradores y mis frenos y lo que creía que era un problema empieza a suavizarse un poco y empiezo a tomar más agencia sobre eso. Aparte que muchas mujeres que estamos en relación en largo plazo, a veces no tenemos claro que lo que estamos experimentando, que suele apuntar hacia la pareja, no es un problema ni de pareja ni de la persona, es que estamos atravesando una emoción, que generalmente es la emoción aburrimiento, y que es muy normal que experimentemos la emoción aburrimiento. ¿Qué corresponde en esos casos? Si es esta la emoción que está atravesándonos, pues atender a esa emoción, y la emoción aburrimiento se atiende haciendo cosas que nos resulten sensorialmente estimulantes. Eso puede ser probar comidas que antes no he probado, hacer cosas que antes no hacía, que ni siquiera tienen que tener mayor presupuesto, es solo estimular mi vista, estimular todos mis sentidos o uno de ellos,
de la manera que más me guste y eso va a cambiar totalmente la química del cuerpo, que es la química que arroja el aburrimiento y eso se va a convertir en los nuevos lentes con los que yo voy a ver a mi relación de pareja. Entonces, armo mi kit en el que coloco el deseo sexual, con los años se vuelve más reactivo, pero ese es tan normal, tan digno y tan saludable como el otro, no es problema. Actualizo mis activadores y mis aceleradores y los uso, deja de ser esto un problema. Evalúo si lo que me está pasando es que estoy sintiendo una emoción y esa emoción es el aburrimiento, atiendo la emoción aburrimiento. Cambia totalmente el punto de vista y cambia el contexto y la manera en la que lo estoy interpretando y puedo seguir disfrutando a mi pareja a largo plazo. Me ha gustado mucho escuchar la emoción del aburrimiento. Es una emoción. Sí, pero me encantó porque cuando converso mucho con mis clientas, nunca nombran el aburrimiento como un tema relacionado a la baja de libido. Y es totalmente válido y es totalmente normal, especialmente yo creo cuando tienes muchos años con la misma pareja, de casados o juntos, creo que es normal, o sea, es normal como cuando hemos trabajado 30 años en la misma compañía, no sé, sentirnos un poco aburridas del trabajo que estamos haciendo, ¿Y qué cansadas de lo mismo. disculpa, ¿y qué es tu aburrimiento? Es decir, no es la pareja, es tu emoción, tú la atiendes. Correcto. Por el trabajo, o sea, yo tengo una emoción, yo siento aburrimiento, yo ubico atenderlo dándome actividades que me resulten estimulantes a mí, y así yo atiendo mi emoción. No lo traslado a la pareja, no lo traslado a la Correcto. relación. Es también asumir la responsabilidad con madurez, ¿no? Desde el adulto, no desde el adolescente, o no sé, desde otro estadio desde otro etapa de la vida, sino desde mi adultez, desde mi madurez, tomo la responsabilidad por esa emoción que estoy sintiendo, ¿no? Ahora, hoy en día se habla mucho de esto, del tema de asumir la responsabilidad por tus emociones. Y generalmente siempre tomas la tristeza, el enojo, etcétera, la ansiedad, tal. Pero el aburrimiento es una emoción que está permanentemente presente y más en una sociedad donde todo es acelerado, donde todo tenemos una gratificación instantánea para la mayoría de cosas que claro, tienes la gratificación y a los 2 segundos ya estás aburrida nuevamente, porque ya satisfaciste el deseo por algo, no, no hablo ni siquiera en el ámbito sexual, pero una compra por algo o lo que sea que te impulsa, lo tienes y lo descartas. Y vuelve, sí, es como un círculo vicioso, ¿verdad? Pero me ha gustado mucho el que podamos verlo, mencionarlo, decirlo con todas sus letras. Cuando tú sientes este aburrimiento, ok, ¿qué puedo hacer yo desde mi responsabilidad por mi emoción para cambiarla por una que me traiga emoción, diversión, satisfacción? Y de eso se puede hacer mucho. Y vamos a dejar tus notas de contacto del episodio, Juli, porque creo que es vital. Muchas personas tal vez necesitan buscar cómo encontrarle la vuelta y dejar de sentirse aburridas por su relación. Que totalmente, y me ha gustado mucho cómo lo hemos manejado en esta conversación, sin juzgar, sin criticar, ¿sabes? Como es perfectamente normal y es válido. Vamos llegando ya al final de nuestra entrevista, que ha sido, yo creo que muy como esclarecedora en un tema que todavía es un tabú y del que se habla en voz bajita. ¿Algún otro mito que te gustaría desmontar para cerrar? Mm, Que el deseo sexual en las mujeres es bajo, que hay mujeres que no tienen deseo sexual o que las mujeres tienen un deseo sexual inferior al deseo sexual de los hombres. Eso es un mito, eso no es verdad. Lo que sí es una realidad es que las mujeres en general no conocemos cómo funciona nuestro deseo, conocemos cómo funciona el de los hombres y cómo lo vemos distinto, entonces pensamos que nosotras no tenemos o que se dañó en alguna parte del camino. Y hace falta considerar que lo que nos toca como trabajo a nosotras es conocer cómo funciona nuestro deseo, saber que tiene dos formas,
espontáneo y reactivo, conocer que tenemos dentro de ese contexto aceleradores y frenos, saber cuáles son los nuestros, saber que el deseo sexual es contextual, que es cambiante y que está influenciado por lo que nos está pasando. Y cuando nosotras entendemos todo esto, el mito que yo he trabajado en desmontar se va desmontando solito, porque cuando nos hacemos de todas estas herramientas um, y que nos ayudan a conocer cómo funcionamos sexualmente las mujeres, um, el mito rueda por sí solo, ya se cae. Aún, y creo que es muy importante, y me gustaría recalcarlo aquí, porque estamos con el experto en el tema, y muchas de las mujeres que nos escuchan y nos ven están atravesando los cambios hormonales de la perimenopausia y de la menopausia, que sepan que no están determinadas por por estas etapas en lo que se refiere a su deseo sexual, Juli. No, para nada. En realidad, el deseo sexual es como el resumen de todo lo que está pasando. Y sí, claro que el ambiente hormonal juega un papel importante, pero no es más importante que tus interpretaciones, pero no es más importante que tu estilo de vida, no es más importante que cómo estás llevando tú tus relaciones con el estrés, con el trabajo, con las finanzas. Ujú. Entonces, todo esto es parte importante y la idea es que tú puedas relacionarte de una manera armónica con tu vida en general y no aceptar que una sola cosa pues gobierna tu estado de ánimo o cómo va a ser tu vida sexual. En realidad, tú tienes mucho poder e influencia sobre cómo experimentas el deseo y cómo experimentas tu vida sexual en general, estando en peri, estando post-menopausia o estando en el punto que estés. Qué lindo. Y creo que es un mensaje muy esperanzador Total. para toda nuestra audiencia, que yo lo voy a transmitir también a las personas con que trabaja, con quienes trabajo, porque puede cambiar totalmente la visión y puede ayudarles a llevarse mejor con la etapa de vida que están atravesando, sabiendo que no están determinadas por estos cambios para sentirse plenas, especialmente en el plano sexual, ¿no? Ujú. Sí, yo me voy con de espontáneo a reactivo. Y como ahorita estoy más en la etapa de no espontáneo, entonces hay que hacerlo reactivo. Me voy con la parte contextual y voy a analizar, voy a tener mi libretita a ver qué es lo que me está frenando ahorita como para que se me esté bajando este apetito sexual que siempre lo he tenido como súper alto. Juli, al final del programa siempre hacemos tres preguntas a nuestras maravillosas invitadas e invitados algunos. Em, y se responden en una palabra o en una frase. Entonces yo voy a comenzar con la primera. Y la primera es, si tú tuvieras una varita mágica, ¿verdad? Y pudieras cambiar o colocar un nuevo hábito en todas las mujeres, ¿cuál sería? Uy, está difícil esto hacerlo en pocas palabras, pero cambiar el hábito de compararte con otras mujeres por inspirarte en otras mujeres. Vas a seguir viendo lo que ella tiene y tú quieres, pero lo vas a usar como guía para dirigirte hacia eso. Me Qué bonito, me se me gustó pusieron mucho. los pelitos, piel de gallina. ¿Cómo se dice? Bueno. Sí. Juli, si tú tuvieras la oportunidad, este momento de viajar en el pasado y reencontrarte con la Juli de 15 años, con todo lo que ella estaba atravesando en ese momento en la adolescencia y con todo lo que tú sabes hoy de la vida, ¿qué le aconsejarías? Ahora se me ponen los pelitos de gallina a mí. Le diría que siga teniendo esa curiosidad por cómo funcionan sexualmente las personas, porque un día eso se va a convertir en un oficio para que ninguna mujer que entre en contacto conmigo sienta que es demasiado pedir entender cómo funciona sexualmente. Amén, por eso. Hermoso, qué Última pregunta. ¿Qué significa para ti la palabra bienestar? Mm, Identificar qué necesitas y satisfacer eso que tú necesitas, así de básico. Wow. La verdad, Juli, no sé, no tenía expectativas y
el podcast ha sido increíble, el episodio ha sido increíble, nos encanta tu conocimiento. Creo que definitivamente el año que viene vuelves a venir y tal vez hablando de esto, pero cómo hablarle a los niños, ¿no? Todo ese acompañamiento que haces con las familias también creo que es importante. A los Para, adolescentes. claro, y para ti que nos estás viendo, nos estás escuchando, recuérdate de suscribirte en nuestro canal y compartir este episodio a aquella mujer tal vez que necesita entender un poco que lo que le está pasando es contextual y no hormonal. Y recuerda que cada vez que compartes este contenido, más mujeres van a beneficiarse de esto, porque la plataforma en la que nos estés escuchando, nos estés viendo, va a recompensar eso para estas mujeres. Mi vale, Juli. Gracias, gracias Juli, gracias Millani. Juli, como dijo Yani, creo que hay mucha tela para cortar en este tema, así que nos encantaría volver a tenerte en un futuro aquí con nosotros en el podcast para seguir hablando de este tema tan vital y tan importante. Ha sido un honor conocerte, conversar contigo. Millani, como siempre, es un placer trabajar juntas y a todos quienes nos ven y nos escuchan en las diferentes plataformas a lo largo de 20 países alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. Me gusta, chicas. Hacen un gran trabajo por difundir cosas importantes para mujeres. Gracias, Juli. Un abrazo. Un abrazo.